continuar. Entonces vamos a comenzar. Miren, la idea de remontarnos un poco y de entrar en cuestiones de tratar de establecer un diálogo a nivel de lo que es la filosofía tiene que ver con una cosa. Normalmente nosotros aprendemos una serie de procesos para estudiar las cosas que tenemos enfrente, ¿no? En el caso de los que estudiamos algunos aspectos de la ecología, en algunos momentos se nos enseñó más que nada a estar, digamos, haciendo cuentas, números y hacer cálculos. Ajá. Pues pareciera que la ecología es el campo de los cálculos, de los números, cuando en realidad los números no son más que una ayuda. Ajá. Entonces, cuando me encontré el libro, La filosofía de la ecología, tiene como subtítulo una promesa, pues, que es un intento de ir de la ciencia de la ecología, que ya, de hecho, eh, en las páginas interiores empieza a hablar de la dispersión que hay en cuanto a los estudios ecológicos, pero promete más o menos darnos una guía o señalarnos un camino para una síntesis, que es algo que, digamos, al menos en las escuelas americanas de ecología, que hay varias, eh, pues se pretende llegar a generar una síntesis. Entonces, el libro está escrito de una manera en la que se reunieron tanto un filósofo constructivista con un ecólogo eh, para tratar de seleccionar los textos fundacionales de algunas de las áreas de ecología y señalar a través de ellos estos caminos que se fueron diferenciando, pues, y entonces generar una idea de cómo poder seguir un camino un poquito diferente, no de seguir diferenciándose, sino de llegar hacia una síntesis de todo el campo. Ajá. Que eso sería lo más adecuado. Y sin embargo, estas ideas están todavía muy, perdón, muy influidas por lo que fue la física del siglo XX. O sea, estas personas, tanto el ecólogo como el filósofo, son filósofos que se formaron en la segunda mitad del siglo XX y en donde todos los que nos formamos en esa época se nos decía que uno de las grandes síntesis de la del, digamos así, de la física de ese entonces, pues fue la revolución que dio la relatividad de la teoría de Einstein. Sin embargo, eh, el libro, cuando comienza a darnos las ideas fundamentales en las que se va a basar para llevar a cabo este trabajo, de repente nos deja caer una serie de conceptos así granaditos, ajá, que eso sería como si ya fuéramos todos nosotros filósofos de la ciencia y que no nos permite realmente en una primera lectura poder entender la totalidad, pues, de lo que están proponiendo. Ujú. Entonces, una de las principales críticas que señalan en esta primera introducción es, esta crítica, perdón, que se señala en en la introducción, es desde el punto de vista no de quien genera el conocimiento en ecología, sino de quien lo estudia desde fuera. Y esta crítica es de que no logran o no se logra tener, por ejemplo, una, eh, una misma idea de cuál es el objeto de estudio de la ecología. Y mencionan brevemente, porque no hacen un análisis profundo, acerca de la cuestión de los que son partidarios de los ecosistemas
y de los que son contrarios completamente a los ecosistemas. Ajá. Es decir, de los que hacen matemáticas deterministas y cálculo integral y diferencial, y de los que hacen otros tipos de matemáticas y que tratan de ver el funcionamiento de los sistemas, ajá, de los ecosistemas, y que digamos, los llevan a cabo de acuerdo con algunas ideas como son, eh, que incluso para los filósofos les parecen un poquito absurdas, según lo que deja ver, de que cómo es que si el todo es nada más la suma de sus partes, o por qué el todo no es más que la suma de sus partes. Entonces, leyendo más y releyendo estas propuestas, ellos se van también a la primera delimitación es esto, ¿no? Que no se comparte, según quienes estudian desde fuera, un concepto claro de cuál es el objeto de estudio de la ecología. Ajá. La segunda parte es la ecología como tal. Ajá. Está influida también por la construcción social de donde venimos. Esto es, si nosotros y lo manejan así en varios párrafos, de que la ecología es una ciencia que surgió en Occidente. Mm. Y que entonces esta ciencia se ve con los ojos de los occidentales, que también puede tener algunas partes que compartir con otras culturas, pero que esencialmente la ciencia de la ecología es una ciencia occidental, algo con lo que creo que es peligroso hacer tal tipo de clasificación, porque sin explicar exactamente a qué se refiere eso de que sea una creación occidental o que sea una creación social, podemos irnos con lo más sencillo, pues. Una creación social es lo que crea una sociedad. Ajá. Pero no todo lo que crea una sociedad está basada en la ciencia. Está basada también en otras creencias. Y son esta serie de elementos que van salpicando en la presentación, que no se explican y que se me hacen un poquito peligrosos si solamente los damos como por entendidos. Ajá. Esta situación nos lleva, ajá, a que los científicos, la filosofía, a final de cuentas, ¿qué es? La filosofía es un sistema de creencias también. No es un sistema de creencias basado en una ocurrencia, pues, sino es un sistema de creencias que se basa en el análisis a partir de la lógica, la ética y la estética de lo que sucede en una sociedad y que a través de ello se trata de interpretar el mundo también. Ujú. Entonces, no es un conjunto de ideas, no es un conjunto de creencias, es un sistema de creencias, desde donde tú tienes una manera de interpretar la información que te llega del exterior, ya sea sobre tu propia persona, sobre tus relaciones familiares, sobre el, algunas preguntas incluso que van un poco más allá de por qué estamos aquí, a dónde vamos, etcétera. Trata de darle esas respuestas. Ajá. Cuando ellos aplican este mismo concepto a lo que se hace en la ciencia, es donde queda torcido todo. ¿Por qué? Porque nosotros, incluso como científicos, también tenemos un sistema de creencias. Entonces, ¿cuál es ese sistema de creencias? Es todo lo que conocemos, porque lo hemos estudiado de otros científicos que son los que lo han visto, lo han interpretado, le han dado una forma, lo han escrito de manera formal, lo han sometido a revisión por otros científicos y entonces se ha aprobado. Entonces nosotros le creemos a esos científicos porque llevaron a cabo
no porque lo hayan aprobado otros científicos y digan, ah, sí, estoy de acuerdo. Eso es igual a mi idea, que es lo que dicen algunos filósofos de la ciencia. Lo que se revisa en un artículo es si es experimental, qué tanto se respetó la aleatorización de los individuos para someter las pruebas. ¿Qué tan clara estaba la hipótesis? ¿Qué tan claramente se había diferenciado las variables independientes, que son las que el experimentador manipula, es decir, varía a voluntad? ¿Y qué tan precisas son los registros de la variable dependiente? Ajá. Y si las diferencias entre los diferentes grupos, los controles positivos, negativos y los tratamientos, son suficientes para considerar que sí hay cambios, que sí hay un efecto de las variables independientes sobre las dependientes. Entonces, ese es el diseño experimental. Ajá. Por eso, y el diseño experimental no puede partir de una ocurrencia. El diseño experimental parte de una hipótesis y la hipótesis parte de haberse hecho una pregunta científica. Ajá. Y en todo esto, esta otra situación, que nosotros confiamos y exigimos que los otros científicos nos estén diciendo la verdad. Ajá. ¿Por qué? Porque desde el punto de vista de la ciencia, ajá, nosotros nos queremos aproximar a la verdad. No decimos que tenemos la verdad absoluta en nuestras manos, ajá, pero sí tenemos una verdad. ¿Y cómo defendemos nuestra verdad? Con los argumentos que vienen de nuestro trabajo. Pero hay muchos trabajos que nosotros no hicimos. Trabajos en los que sí creemos porque están hechos, están aprobados, es lo que nos han enseñado incluso en la escuela. Ajá. Entonces, eso conforma el marco de creencias. Ahora, por qué tanto ímpetu o tanta necedad en traer esto a colación? Pues, porque normalmente en una discusión científica, discutimos a partir de datos e informaciones. Ajá. Y esos datos e informaciones los vamos a integrar en el cuerpo o el marco teórico que es el que conocemos, que puede ser un marco teórico puramente conceptual y está salpicado de hechos de los cuales nosotros fuimos testigos. Ese es nuestro marco de creencias. Pero cuando alguien le dice en una discusión a otra persona que esa es su creencia, es una categorización de descalificación. Ajá. Por eso no me puedo quedar con la idea, pues como se escribió en la introducción del libro, de que pues, hay una serie de creencias. Hay que marcar muy bien qué tipo de creencias. Ajá. Porque no es lo mismo una creencia a partir, digamos, de una imaginación y otra a partir de una serie de datos y de informaciones que me llevan a suponer algo. Ajá. Entonces, una de las principales críticas que le hago aquí tanto al ecólogo como al filósofo de la ciencia que ayudó a escribir esto, es que se habla de la realidad. Ajá. Y entonces hacia el final hablan de que en la ciencia tenemos un realismo como domado, como medio, eh, como aproximado, pues, cuando en realidad en la ciencia estamos defendiendo verdades. Pero desde ese mismo tratamiento, si hablamos de la realidad como única, invariable y además inmutable, perdón, pues entonces no habría posibilidad de que nos pusiéramos de acuerdo entre diferentes verdades. Ajá. ¿Por qué? Porque nosotros
todos nosotros vivimos una realidad, pero la cara de la realidad que conocemos es personal. Cuando nos sentamos alrededor de una fogata o alrededor de las computadoras a discutir lo que nosotros vimos de un evento, entre todos tenemos una verdad que abarca más cosas que las que uno solo de nosotros pudiera abarcar. Entonces, una concepción de que solamente hay una verdad o una realidad y que entonces esto lleva a que hagamos discusiones polarizadas, en realidad no es una propuesta que nos permita llegar a hacer una síntesis. Ajá, porque no estamos buscando qué verdad es mejor que otra. Ajá. Y lo comento porque hacia el final de la introducción se habla, por ejemplo, de la ciencia posmoderna, que ese término no lo había yo escuchado desde los años 90, pero es un término político y sociológico sobre la posmodernidad, que simplemente, y para no extenderme demasiado en esto, la posmodernidad habla de que en la filosofía y en las doctrinas, que así les llaman ellos, yo no les digo que eso sean, pero que en las doctrinas políticas, la posmodernidad implica poder integrar en esas doctrinas o en esas escuelas pedazos de pensamientos de otras escuelas y de otras doctrinas. Recuerdo que en alguna ocasión, cuando a mí me preguntaron en una conferencia que di en la UAM sobre el método científico, una de estas personas me preguntó si la ciencia podía ser posmoderna. Digo, bueno, por definición, la ciencia siempre ha sido posmoderna, de acuerdo a lo que se maneja hoy. ¿Por qué? Porque no importa en qué ciudad o en qué país se haga el aporte de los datos y la información. Ajá, porque ahí mismo también se puede integrar al conocimiento y de ese conocimiento nosotros estamos abrevando. ¿Por qué? Porque quien se preste de ser un buen científico, un buen investigador, está leyendo lo que hacen otros y está leyendo lo que otras personas están aportando. Entonces, pero leer a otra persona no es simplemente decir, ah, sí, eso está muy bien y me lo aprendo de memoria. Ajá. O sea, lo leemos y tenemos que hacer siempre la lectura crítica. Es decir, ¿qué de estas cosas efectivamente tiene la suficiente lógica para adaptarlas, aceptarlas tal cual? ¿Y cuáles de ellas en realidad son demasiado contradictorias que ni siquiera las puedo pegar en lo que yo sé? Pues, es decir, no las puedo integrar. Ajá. Y ese es un trabajo de integración y reflexión que seguimos haciendo. Entonces, el primer gran ausente en este capítulo introductorio es justamente que la ciencia se lleva a cabo con una metodología científica que es una forma de objetivizar nuestra aproximación a la ciencia. Para nosotros, como científicos, nosotros tratamos de aproximarnos objetivamente a un proceso. Es decir, que no importa lo que yo quiera, voy a evaluar lo que me salga. Ajá. O sea, no defiendo mi hipótesis porque la hice yo. Es más, tan no la defiendo que por eso la someto a prueba. Y si no pasa la prueba, pues tengo que pensar entonces cuál es una mejor idea que explique lo que acabo de ver, tanto lo que ya se conocía como los datos y la información que acabo de obtener. Ujú. Por eso siempre les comento, no hay datos negativos, hay datos que no apoyan la hipótesis. Ajá. Pero si no apoyan mi hipótesis, ¿qué están apoyando? Esa es la pregunta. Ajá. Entonces, nosotros, como científicos, lo que debemos de tener es justamente que manejar siempre esta cuestión de la aproximación objetiva a la realidad. Pero la realidad es todo eso externo e incluso interno, pero de lo que no somos conscientes, pues además todo está pasando al mismo tiempo. Entonces la realidad tampoco es fija, es mutable. Y yo solamente tengo
mis sentidos para obtener los datos. Y en el caso del trabajo científico que hago, tengo los elementos técnicos de los que ahora dispongo, pero a final de cuentas se reduce a lo que puedo ver. Ajá. Y aquí es donde viene otra cosa interesante también de la crítica que hacen estos señores, porque dicen que a través que luego mentimos en la aproximación a los datos, que porque todo es de acuerdo con la lente con que se mira, que un objeto que se mira borroso a lo lejos, con la lente lo puedo ver muy definido y al revés, un objeto que se ve definido aquí cerca por efecto de la lente, pues lo voy a ver borroso. Entonces me puse a ver, digo, no, pues entonces ya esta es una aproximación, una explicación que depende de mis dioptrías, ¿no? ¿Por qué? Pues porque antes no usaba lentes y ahora sí uso lentes. Y entonces antes veía la verdad y ahora ya no la veo o de qué se trata. Esto es, en esta explicación donde dicen que nosotros nos ponemos los lentes de la ciencia y que con eso filtramos todos porque esa es la, digamos, la connotación para quedar de acuerdo con toda una serie de cánones ya preestablecidos, pues entonces la cuestión es de que solo estamos reproduciendo, y ahí sí por eso hice mención de todo esto, reproduciendo los cánones sociales con los que crecimos y los estamos proyectando solamente con los datos que estamos obteniendo, ¿no? Con los datos y la información que obtenemos. Entonces, si bien es cierto, esta aproximación, o sea, es una crítica fuerte esta aproximación y hay que reconocer que cuando es una aproximación que trata de llamar nuestra atención a por qué tenemos el método científico, aunque ellos no lo tratan, pero yo sí lo quiero tratar aquí. Entonces, en todo este primer capítulo, que es muy, les digo, es muy denso, están ausentes la metodología científica, la definición y diferenciación de la verdad, que es todo lo que está sucediendo, de la realidad, perdón, que es todo lo que está sucediendo, y su diferenciación con la verdad, que es lo que yo estoy viendo. Ujú. Entonces, ¿me puedo equivocar? Claro que me puedo equivocar, pero es lo que yo estoy viendo. ¿Y por qué hago énfasis en esto? Porque mi verdad, ah, está directamente relacionada a que yo quiero entender lo que está pasando. Puedo cometer errores, sí, pero un error no es una mentira. Una falla en un modelo no es una mentira. Ajá. Actualmente y ahora con la red hay muchas cosas donde te dicen que te están mintiendo en todo. Es, no, a ver, ya el contexto de una mentira es, te están ofreciendo información falsa para manipularte. Ajá. Y entonces, si vamos a ir en los absolutos de verdad y mentira, y donde solamente hay una verdad que no acepte equivocaciones y todo lo que sea equivocación sea una mentira, entonces no nos ayuda para nada en esta construcción de una síntesis de los conceptos y de los conocimientos que estamos generando. Finalmente, ese es, digamos, el punto nodal. Ajá. Que además, como se evitan la mención del método científico, se evitan la cuestión de que el método es para la objetivación y de que incluso cuando nosotros decimos que algo puede ser diferente, estamos utilizando herramientas estadísticas para saber si algo que es diferente con el análisis numérico nos dice que, bueno, sí, tenemos una probabilidad de error de tanto por ciento y tenemos otra probabilidad de que esto que sacamos se debe al azar en tanto por ciento. Y decimos, bueno, con eso me conformo, puedo asegurar que esta es una verdad. Ujú. Pero eso está ausente en la discusión de todo esto. Ujú. Esta discusión está más enfocada a más o menos tratar de tener una idea o de establecer una serie de ideas sobre cómo se hace la ciencia. Ajá, que los filósofos de la ciencia lo han visto desde afuera, pero que
desde lo que yo veo, no alcanzaron a entender. Entonces, ¿ustedes cómo vieron el, el trabajo que hacen en esta introducción los filósofos? ¿Qué les pareció? A ver, Ramis, ¿tienes apagado el Debo micrófono? decirte algo, Salvador. El capítulo que compartimos era más adelante de la introducción. Este, no tuvimos la lectura de lo que nos has hablado. No fue lo que hicimos. Yo lo que sí quería, vamos, Ajá, en lo que sí quería participar al sí. respecto, lo que has dicho es que en este tipo de construcción de la verdad sí cuenta el contexto. Es decir, Ujú, yo sí estoy de acuerdo en que por eso bueno, por eso llegamos a veces con muchos vicios de contexto que nos dicen esto es el método científico, siendo que no ujú, lo es, o cuestiones como esa. Lo cierto es, o sea, como propone, sí leí tantito, pero no pudimos leer lo que tú nos acabas de comentar. Eso lo digo porque leímos lo que ajá. sigue. Ah, Leímos porque exactamente lo que sigue. es en lo Este, de, lo de entidades en ecología, ajá, bueno, hasta algo de procesos. sí. Bueno, porque eso era lo que estaba en el capítulo que yo compartí. Ujú, O ujú. sea, yo no tenía otra, Ah, y fue perdón. lo que creo que Ujú, leyeron todos, ¿no? Pues te lo digo, ¿no? O sea, de principio, lo único que digo es que parte del contexto acerca de, por ejemplo, el sistema de creencias, ¿no? ajá, El sistema de creencias, yo estoy de acuerdo contigo en que el sistema de creencias de la ciencia pretende la objetivación como ujú, principio, es parte del sistema de creencias, hacer de los estudios objetos científicos. Y ujú, bueno, en el mismo sistema de creencias, pues viene la discusión filosófica de que tan sujeto que le quitas el objeto, ¿no? O sea, ajá, el observador ajá, es un sujeto y al ujú, comenzar a describir o a hacer su propuesta de participación, ujú. pues puede verse pues Reflejado. asediado por su contexto, ¿no? O sea, Ujú, sesgado por su contexto. Ahorita que estabas diciendo esto, yo sí creo eso. ujú. Pasa mucho sobre todo a los científicos experimentalistas, que todo controlan, todo tienen experimentalistas de cosas pequeñas, ¿no? Me refiero a Ujú, los ujú, biólogos moleculares, quizá a los microbiólogos, de, de, de clínicos, así, en ujú. donde todo está bajo cierto nivel de controles que, que eso te genera un contexto, ¿no? De Así hecho, es. yo creo que, por ejemplo, cuando han venido estudiantes a pensar, bueno, yo quiero hacer algo, vienen sesgados a un contexto de ese tipo. Y cuando Ujú. les decimos, no, pues aquí Uy, ya se me congeló Ramón. ¿Me escuchan, muchachos? Hola. Ajá. Entonces, perdón, joven Ramis, me quedé cuando llegaban los muchachos con nosotros, vienen con un sí, contexto y aquí nosotros tenemos otro. Ajá. claro, y eso es lo que procuramos que encuentren y entiendan, ¿no? Ujú. O sea, darles la nueva visión, como tú dices, la visión más crítica, y en donde, bueno, pues los estudios desde esta otra perspectiva son diferentes y tienes que ubicarte en esa nueva condición. Yo Así siento que es. eso es lo que tenemos que hacer, pero le decía, ya va Sandra, porque yo ya había acabado. Sale, sale. Sandrilla Pilla. Pues buenas tardes a todos. Un gusto discutir con ustedes. Bueno, yo sí leí el capítulo, me equivoqué e hice la tarea, pues ni modo. Entonces, yo sí leí que era la parte de la introducción, ¿no? Ajá. Del libro. Y pues comparto con usted varias cosas. Bueno, a mí me dan que se la pasan hablando de ecología, pero efectivamente nunca la definen, ¿no? Solamente nos Ujú, dan las raíces de la palabra, ¿no? Que ya la ujú, sabemos, ¿no? El estudio de la casa, algo así
de donde vivimos, es algo así como Ujú. ellos también lo dicen, ¿no? Pero no definen qué es la ecología. Sin embargo, nos dan una definición de este filósofo, ¿cómo se llama? Haeckel, creo, no recuerdo, De que Haeckel, nos sí. dice que efectivamente que la ecología es el estudio de las relaciones con los organismos, con el ambiente, y es un montón, ¿no?, de choro, que es cierto, Ujú. porque es una realidad, es lo que estudia, es parte de lo que estudia la ecología, ¿no? Pero no nos dice, bueno, recuerdo que ahí en los anteriores seminarios que hemos tenido, hablábamos de eso, ¿no? De que definir qué era la ecología. Y de ahí de lo que recuerdo bien es que la ecología es el estudio de la distribución de los organismos, ¿no? Y entonces, así de sencilla como se escucha, pues entra todo lo que nos platican a lo largo del capítulo. Aparte, algo que usted mencionó, efectivamente, yo siento que como que en la introducción nos hacen un poquito de trampa, ¿no? Y hablan de la persona, que en efecto, pues un científico es una Ujú. persona, ¿no? Eso no lo podemos negar. Ujú. Pero dicen que efectivamente son nuestras ideas, ¿no? Que nosotros interpretamos con nuestra propia, pues sí, con nuestros propios conocimientos, que no sé de dónde vayan a salir, ¿no? Pues se supone que uno está leyendo, ¿no? Haces un marco teórico para poder, como usted decía, no imaginarnos cosas, ni, o sea, no porque las cosas se quieran dar porque sí, ¿no? Sino hay un antecedente, ¿no? Que pues es nuestro marco teórico. Por ejemplo, eso de nada de eso te habla, ¿no? Y efectivamente te dicen que el ecólogo es es alguien que solamente va a construir su verdad, ¿no? Así como lo que usted decía, de la Ujú. verdad y de la realidad, ¿no? También aquí, según definen lo que es también el realismo, ¿no? En parte ya casi final, bueno, no, a la mitad, ¿no? Del capítulo, lo que es el naturalismo, ¿no? Entonces confunden en realidad a las personas porque nunca te dicen, yo empezaría primero, pues la ecología es una ciencia, ¿no? Yo Ajá. definiría lo que es una ciencia, ¿no? Ujú. Y así yo les diría, bueno, el ecólogo, ¿no? Que dices, pues para eso está, ¿no? Que defina lo que es la ciencia y el filósofo, pues finalmente va a hacer otro tipo de preguntas, ¿no? El por qué, no como nosotros que nos hacemos el cómo, ¿no? Cómo funciona, que Ujú. la descripción, ¿no? Que es básicamente lo que hacemos los ecólogos. Describimos un montón de cosas, ¿no? Un montón de fenómenos. Hay cosas que sí son rescatables porque yo siento que a la hora de que nos va relatando la serie de filósofos o cómo hay una preecología, ¿no? Algo así, una ¿no? Ujú. Protoecología Protoecología. y una ecología, lo dividen así, ¿no? Es un antes de la ecología, que es la proto, y ya la Ujú. ecología, ¿no? Entonces, a mí me gusta la parte, digamos, de proto, porque nos habla de cómo se va desarrollando la mentalidad del científico, Ujú. porque tenemos a una serie de filósofos que nos platican más o menos cuáles son las ideas aquí, ¿no? Nos dan una serie de elementos donde nosotros nos vamos dando cuenta, incluso nos habla de Lamarck, ¿no? Nos vamos dando cuenta cómo la observación, ahí es donde empieza la observación, es bien importante, porque ellos empiezan a observar que las especies no son, o sea, cambian, ¿no? Diferentes filósofos, el que más conocemos, pues era antes del señor Darwin, pues Ujú. Lamarck, ¿no? Que él decía que lo del uso y el desuso, ¿no? Que, Ujú. digamos, ahí hay otra serie de charlas que se pueden dar, ¿no? Sí, Pero, porque tampoco estaba tan equivocado el señor, ¿no? Lamarck, digámoslo de esa forma, pero cierto. es interesante ir viendo cómo se van desarrollando los pasos también del método científico, ¿no? Empiezan con la observación, luego pues sí tienes que pensar, ¿no? Pues tienes que meditar, es parte del ser humano, pero por eso es importante lo que usted decía, lo del método científico, porque ahí nosotros con esa serie de etapas que nos van diciendo parte de esa realidad, ¿no? Porque pues no la podemos conocer toda, es así, Ujú. no es desafortunado, porque es lo que nosotros percibimos y lo que no percibimos, ¿no? Todo en ese conjunto y no sabemos cómo afecta en realidad, valga la redundancia, ¿no?
cómo afecta realmente incluso a nuestras vidas, ¿no? Entonces, a mí se me hace interesante en ese sentido, pero también un poco, no sé, hasta lo sentí personal, ¿no? Siento como que quisieron manipular en ese sentido, no llevándote a las definiciones de las que tanto presumen, ¿no? Porque también hay una parte que yo, pues sí me estaba yo riendo, ¿no? Ese de la ecología feminista, Romántica, ajá. la ecología romántica. Sí vale la pena que, pues si no lo leyeron, sí lo lean, porque viene una serie de cosas que a mí me dieron mucha risa, ¿no? Eso de la que dicen las feministas que es que todos los cambios en ecología se dan por el patriarcado, neta, Ajá. que así, o sea, es interesante ver cómo te quieren hacer creer que un científico no puede hacer eso, o sea, no puede ser objetivo. Y Así pues es. sí se puede, ¿no? Para eso está el método científico. O sea, Exacto. si los datos, porque hace rato estaba en un examen y dijeron que la estadística era muy importante, ¿no? Digo, pues sí, pero me acordé de una vez que usted preguntó en otro de los seminarios, que cuál era, que si había estudios sin estadística, y todos nos quedamos así, pues, según yo sé, no. Y nos dijiste que sí, y nos hablaste de un estudio que hicieron con las amebas, ¿no? Con un Así es. amebicida. Entonces aquí Ah, era muy simple, o se morían todas o no se morían, ¿no? ujú. Entonces, ¿ahí qué estadística usaste? Pues Ninguno. ninguna, ¿no? Entonces, Así es. esa es parte de que no nos confundan, que no nos quieran decir, ¿no? Que los científicos, como somos humanos, no podemos ser objetivos, ¿no? Y pues no es cierto. Tenemos al método científico que es el que nos avala, ¿no? Porque aquí lo mezclan también con naturalismo y demás, y pues no tienen, o sea, no hacen, si ellos meten el método científico, siento que se les acaba su publicación, ¿no? Hasta ahí llegaría, ¿no? Por la crítica que le hacen a la ecología como ciencia, ¿no? Ujú. Pues bueno, esa sería en mi percepción del primer capítulo. Sí, les recomiendo eso de la ecología feminista. ¿Cuál era la otra? A ver si me acuerdo. Ecología política y hablaban del Ajá, la fascismo. política, la romántica, ¿no? Que creo que Ajá. la ecología romántica entraríamos nosotros como científicos, ¿no? Porque aparte dicen que el mecanicismo y casi lo ponen como una cosa así, satánica, ¿no? Y pues no, pues es que así funciona, ¿no? Las cosas, Así es. pues si nosotros hablamos de sistemas y esas otras cosas, ¿no? También es interesante cómo tratan de contraponer, ¿no? A esta famosa holística y a la otra que es la que ve Merológica. cosas por independiente, ¿no? Pero en realidad ninguna excluye a la otra, ¿no? O Así sea, porque es. una es parte de la otra forzosamente, porque los sistemas y más los que nosotros estudiamos se conforman de sistemas biológicos a su vez, ¿no? Haciendo un gran sistema. O sea, está interesante. Espero que, pues, si lo lean, porque está bonito en ese sentido. En el otro pues te empiezan a hablar desde Platón, ¿no? Desde Aristóteles, los romanos. Está muy interesante ir viendo las visiones, el desarrollo de la mente humana que va hacia el desarrollo del método científico y de la ciencia, ¿no? Ujú. Y bueno, eso sería mi percepción del Del capítulo. capítulo. Gracias. Joven Ramis. Miren, yo quiero decir, hay unas partes que sí, inclusive son retocadas Ajá. en el título que nos tocó leer, bueno, que yo leí, Sí, sí, sí. entre ellas, y también Laura, porque ahorita estamos comentando un poquito en corrillo algunas cosas. Ajá. De lo que es así vuelto a tocar es, por ejemplo, el naturalismo o la naturaleza como un todo. Esa es una Ujú, visión filosófica ujú, propuesta en Occidente, como estabas diciendo, Salvador. ujú. Y eso, o lo que estaba ahorita diciendo Sandra del holismo, Sí, son cosas que en mi opinión no han acabado, ¿eh? O sea, así es. siguen siendo parte de la discusión. Lo que Ujú, quería yo sí aportar a este respecto en esa parte es, sí dice que va a utilizar la definición de ecología de Haeckel. Es de decir, Hegel. Ujú. Ernest Haeckel fue el primero, fue el que inventó, no sé si él inventó la palabra ecología, no lo recuerdo, Sí, sí, pero él la sí inventó.
el primero que dice que la ecología es la casa de los organismos, Ujú, o pretende y luego en el capítulo que leímos, dice el autor, o sea, la ecología tiene también un componente, o sea, tiene una relación con las ciencias sociales y una relación con la biología. Y en eso ujú, yo estoy totalmente de acuerdo, ujú. ¿sí? O sea, y además en muchos sentidos, ¿no? O sea, vamos, el puro hecho de los recursos, o sea, la producción y la obtención o la existencia de los recursos en abundancia, cuando lo vemos como ciencia social, pues establecemos un montón de cosas con los recursos, ¿no? Así es. Entonces, es donde pues yo sí considero que, vamos, los filósofos comienzan a decir, o bueno, y a plantear dónde se van a imbricar, ¿no? O sea, Ujú. si no, si no leí eso de la ecología feminista, no lo Sí, vi, o sea, es que ese es la nada, introducción. no vi esas partes, pero como, o sea, a mí sí me parece que, como dijo Sandra, hay cosas muy, por ejemplo, esto de la definición, ¿no? Es decir, Ujú, eh, la ecología, para mi gusto, sí es el estudio de las relaciones entre los organismos y en dónde se encuentran, ¿no? ujú, Tanto como la distribución y la biogeografía, pero de las relaciones de los organismos con el ambiente y de los organismos entre ellos, para mí ujú. eso es la definición básica de ecología Ecología, sí. en toda la corta edad que pueda decirse, ¿no? Ujú, Y sí creo que la parte que leímos vienen una serie de cosas que nos van a permitir entrarle a reflexionar con esa definición ujú, o a proponer por qué se deben estudiar cierto tipo de cosas. De hecho, ujú. pues yo pensé que íbamos a hablar de, pues sí, la visión clemenciana, los trabajos de Gleason. Sí. ¿Qué es lo que Ajá. sigue? ¿Qué es lo ¿Qué que es lo que sigue? sigue? Y No sé la, si lo vamos a... y el acuñamiento de ecosistema por Tansley. Eso es lo Sí, que sí. sigue, sí. No sé si es lo Sí que lo vamos, vamos. si sí vamos a hablar de ello, Sí. pero está muy, a mí sí me gustó el capítulo, la verdad, y Ujú. estaba esperando que se Que le fuera. avanzara, Ujú. a ver si tengo más que Órale. decir. El Ya, joven ya me callo. Cruz dice, ¿qué, qué, yo qué, por qué? A ver. No El sé si se oye micrófono, bien, Cruz. ¿se escucha bien? Sí, sí, sí me escucho. Sí, Te escucho. Ujú. ya no. Ok, Sí, ya muy no. bien. Bueno, el link que nos compartió el profesor Ramón sí es la parte introductoria. Entonces, sí empieza con esto de la definición de ecología. ¿Sí me escucho? Sí, Ok. sí te escuchas, joven Cruz. Entonces, habla en la primera parte sobre la parte del realismo científico o el constructivismo social. Ujú, Esta parte de reconocer la influencia de los diferentes factores, tanto el biológico como los sociales o los religiosos, desde la parte de la objetividad absoluta como algo inalcanzable, ¿no? O sea, como dice, bueno, pues jamás vamos a poder tener una perspectiva totalitaria de la parte del del concepto de ecología. Sin embargo, creo que piensa más bien plantea abordar a la ecología desde diferentes connotaciones, como una visión de la interpretación de la visión ecológica en el mundo, ¿no? O sea, ujú, no habla de la definición de ecología, sino de cómo la visión ecológica marca la pauta para el entendimiento del todo, ¿no? O sea, del planeta. Y bajo esos preceptos, ahí creo que había varios puntos importantes que me gustaría retomar. Una de ellas era que hablaba sobre las interconexiones ontológicas, que era como más o menos todos los seres vivos y la naturaleza son parte integral de la biosfera, ¿no? O sea, son parte ujú, del todo y está en esa interpretación. La esencia o la identidad de un ser vivo se expresa por las conexiones y su contexto, que era creo que después lo que aterriza un poco hacia la parte social o lo que interpreta como el significado de la ecología social. Y luego para comprender la composición del todo o de la biosfera, era necesario pues considerar ciertas conexiones o las relaciones de las partes
que no son en sí mismas. Creo que era más que nada, bueno, lo interpreté más así como la parte holística, ¿no? O como la parte del entendimiento holístico. Y bueno, dada estas afinidades entre los humanos y sus interacciones, pues es que la ciencia puede lograr un consenso parcial gracias a estas experiencias compartidas o cómo estas se interrelacionan entre sí. Sí está como complejo en la primera parte porque sí es como más filosófico, pero me llama la atención que habla después como tratando de definir en el contexto de ecología científica, ¿no? Habla también de esta parte de la ecología profunda, la ecología social, y esto que estaban hablando del feminismo, lo entendí yo más como ecofeminismo que como ecología feminista, porque cuando refiere al ecofeminismo, creo que lo trata como la vinculación de la opresión de las mujeres en la naturaleza como parte de la lógica de la dominación, más allá de interpretarlo como parte del estudio de la mujer en la ecología, creo que es más bien como cuál es el rol que ha vinculado a esta parte de la opresión hacia las mujeres, pero bueno, no sé, ahí fue más bien mi interpretación como de más bien hacia decirle ecofeminismo más que ecología feminista, ¿no? No sé, ahorita lo podríamos platicar un poquito más, pero de la ecología profunda me llamó la atención que decía que era como la conciencia de la interconexión del yo con la biosfera, que era creo que la parte más filosófica, ¿no? Cuando se da cuenta del estudio de su interrelación o su interconexión con el planeta, el cómo interactúa, el cómo se percibe hacia los demás. Y cuando habla de la ecología social, como que lo atribuye a a la explotación de la naturaleza por la explotación de los recursos o por los sistemas sociales. De hecho, inclusive empieza como que a hablar también esta parte de las políticas, ¿no? Las políticas involucradas en la ecología y la ética que también está subyacente a todo esto, ¿no? Y aterriza, creo que toda esta parte como tratando de decir, bueno, sí, esto es como vinculatorio, siempre la ecología o el estudio ecológico interviene siempre el contexto o tiene que ver con un contexto también social y creo que lo empieza como a aterrizar, a tratar de definir a la ecología como la ecología científica, tratando de diferenciar en esto que en un principio antes de llegar a una definición formal, pues le llamaban la protoecología la ecología primaria. Y creo que ahí es donde estaba hablando Sandra sobre cómo se define, pues desde Teofrastro, desde Linneo, Buffon, Malthus, creo que por ahí mencionan Darwin. Y, y bueno, como esta parte de formalizarlo y llegar ya hasta el siglo, ¿qué es? 18, 17, 18, 19. 19, perdón, sí, con Ernest, bueno, con Ojalá. Haeckel, hacia la definición específica de la ecología, ¿no? O sea, el papel que juega él ah, en la ecología, pues en esta creciente disciplina hacia formalizarlo como la ecología científica, ¿no? Creo que son como puntos muy interesantes para poder definir o poder centralizar la parte de la definición de ecología. Sí pienso que le da como mucha vuelta, ¿no? Así como de redunda mucho en el Ujú, contexto, en el cómo aproximarse hacia la definición de ecología, pero creo que también es válido como empezar a retomar esta parte de los contextos de cómo se ha estado estableciendo. A mí me llamó mucho la atención porque hace tiempo hablábamos sobre la definición de ciencia, ¿no? Y decíamos que una de los objetivos de la ciencia, pues es servir a la humanidad, ¿no? O es el servicio que presta a la humanidad en términos de su aplicabilidad, ¿no? Entonces, muchas veces pareciera ser, y creo que el texto lo menciona, que se emula a la ecología como ambientalismo, ¿no? O sea, se dice, ecología es igual a ambientalismo y muchas contextos sociales lo interpretan de esa manera, ¿no? O sea, en esta parte de ir diciendo a qué equivale, ¿no? Y me llamaba mucho la atención justo en ese contexto de que la ecología no refiere solamente a un servicio de la biosfera, sino más bien primero ve el beneficio hacia la humanidad y ya después el beneficio colateral, ¿no?
era una discusión muy interesante porque justo ahora estaba planteando algunos debates en clase con las clases que he tenido con mis estudiantes ahora de nuevo ingreso y planteaban esta idea de, bueno, si solamente plantea que la ciencia ayuda a la humanidad, entonces, ¿por qué se busca la reintroducción de especies, la reforestación, el cuidado del medio ambiente, el cuidado del agua y el por qué se pretende disminuir las emisiones de CO2, etcétera, ¿no? O sea, como que en este sentido se interpreta a decir, ah, bueno, y entonces no solo se está cuidando a la humanidad, sino también se está cuidando al planeta, ¿no? Y creo que ese es un punto muy debatible en el sentido de, pues sí, pero la casa en la que vives, pues es indudablemente a lo que tú estás cuidando. Y entonces la ciencia también está tratando de ver el beneficio de la humanidad a partir de cuidar la casa, ¿no? O sea, cuidar dónde vives, cuidar que haya disponibilidad de agua, que haya acceso de los recursos, etcétera, ¿no? Creo que al final, pues, indudablemente la ecología como ciencia, pues termina también sirviendo a la humanidad y son puntos bastante interesantes. No sé, creo que hasta aquí me quedé como a la mitad y ya a partir de ahí habla sobre la economía de la naturaleza y este tipo de cosas. Entonces, pues no sé, ya me quedo aquí solamente con estas ideas para darle la palabra a los demás. Gracias. O sea, es que Laurita había levantado la mano hace rato. Laurita, ¿no? Es que no te oímos, Laurita. Ya me escucho. Ahora sí, ya te Es escucho. algo que comentaba, profe, usted en cuestión de la realidad y la verdad, en que Sí. las personas, bueno, los que nos aproximamos hacia los problemas, somos nosotros hacia las Así es. investigaciones. Ujú, Es lo que comento con el profe Ramón, pero si nuestra marco teórico es limitado, pues nuestra verdad va a ser limitada. ujú, Ahí está bien, está mal, porque comentó usted mucho en la introducción esto de sobre la verdad, o sea, cada uno de nosotros tiene una verdad, así pero ¿qué es. tan válido es en, por ejemplo, alguien que hace hace un estudio y no ve lo que ojos más experimentados sí ven y lo reportan? Ujú. ¿Qué tan válido es o no es válido? Es muy válido, Laurita. Voy a Porque tomar nos la quejamos palabra tanto ahorita. de Ajá. profesores aquí de método que es muy limitado su conocimiento Sí, pero hay que y tomar son en cuenta, muchas barbaridades. sí, pero hay que tomar en cuenta una cosa. Justamente cuando alguien tiene un conocimiento limitado, pero es un conocimiento que quiere ampliar, está abierto a recibir retroalimentación de todos los demás, de cualquiera de todos los demás, pues. Entonces, una persona que hace un trabajo y que su nivel de análisis no le permite sacarle todo el jugo, lo que haya podido sacar es muy bueno, pues. Es la conclusión a la que llegó, sí, está limitada, pero por eso lo publicamos. ¿Por qué? Porque cuando otras personas con más marco teórico, con mayores conocimientos lo ven, pueden decir es que aquí hay más cosas de las que vieron estas personas. ¿Qué más cosas hay? De hecho, fíjate, eso es lo que le ha dado realce a los estudios de metaanálisis en la red, de personas que no hacen los experimentos, pero que buscan los resultados que ya están publicados y con esos resultados empiezan a hacer otro tipo de análisis sobre los mismos datos y llegan a otras conclusiones además de las que llegaron los que hicieron los análisis. Entonces, ¿qué significa? Significa que las verdades científicas no son mutuamente excluyentes. Significa que las verdades científicas aparentemente pueden estar contrapuestas porque no hemos encontrado cómo integrarlas.
pero que en posteriores análisis se pueden ir integrando poco a poco. Es decir, las verdades tienen un alcance. Ese alcance, cuando lo complementas con otras verdades, se puede superar, puede ser todavía mayor. En cambio, cuando hablamos de que si una verdad se va a aceptar o no, si lo ponemos en esta discusión polarizada, entonces, ¿la aceptas o la rechazas? No, pues la rechazo porque es muy pobre. Y entonces te quedas sin los elementos que te estaba diciendo esa verdad. Ajá. En ese tipo de discusiones, pues, nadie gana. Nadie gana porque solamente se están confrontando puntos de vista, digamos, ¿no? Pero no se está en la disposición de poder integrar lo que los otros están diciendo. Entonces, cuando hay, en el sentido de algunos compañeros de trabajo que tienen visiones muy limitadas, pero que no dan su brazo a torcer por más datos, más información que les das, más artículos, ahí ya a lo que nos enfrentamos no es a una discusión científica, sino a la necedad de una de las personas que se niegan a dejar ir una idea. Ajá. A lo mejor cuando se les ocurrió era muy, muy loable, era un verdadero avance, pero pues ya ha sido superado por los hechos, por otros datos, y no la quieren dejar ir. Entonces, ese es algo muy humano también, cuando nos hacemos mucho a una idea, ¿no? Entonces, si mantenemos eso que les comento de la discusión científica, donde seguimos la recomendación de Descartes, lo primero que tenemos que hacer es no dar por sentado que lo que creemos es la verdad en absoluto. Tenemos que someter la prueba siempre. Si pasa la prueba, pues la seguimos manteniendo y qué bueno. Pero si no, tenemos que ver qué es entonces lo que sí pasa esa prueba. Esa es la diferencia entre una verdad, digamos, como se acostumbra ahora en la época de los trompistas y compañías, de que ellos dicen que algo es verdad y no aceptan ninguna otra cosa. O sea, Trump no acepta el cambio climático, por ejemplo. Dice que eso es una mentira. Entonces, bueno, eh, ¿cómo puedes convencer a alguien, pues a menos que le caiga, como les va a caer allá en Washington, un huracán esta temporada? Y va a decir, pues eso fue un huracán, no fue el cambio climático. Pero el cambio climático es un modelo que te explica por qué están pasando las cosas así. Pero ni con eso vas a hacer cambiar a las personas que no son científicos, que tienen una idea, pero que no la van a dejar ir. Entonces, sí, cualquier cosa, aunque sea pequeña, pero que es un avance, pues hay que sacarlo, hay que exponerlo a todos los demás. Y luego retroalimentarnos de las críticas, porque eso es lo que sí podemos hacer como científicos. Sandrilla Pilla. Ya, nada más para decirle al Crucini, Ajá. bueno, como lo haya dicho el ecofeminismo, eso es lo que decía, ¿no? Uh-huh. Mira, aquí dice que alega que el patriarcado, que es la dominación masculina sobre las mujeres, esto es literal, bueno, no literal porque no estoy leyendo en inglés, ¿verdad? Pero esto viene en el capítulo. Dice que es la dominación masculina sobre las mujeres y el antropocentrismo, que es la dominación humana sobre la naturaleza no humana, se basan en la misma lógica de dominación, bifurcación y priorización, no sé, ¿no? Luego una categoría se divide en dos, o sea, hombre, mujer, humano, naturaleza, ¿no? Y una subcategoría se superpone a la otra, hombre sobre mujer, humano sobre naturaleza. Sí, yo también lo pensé. Dado que el patriarcado y el ¿qué? Ajá. Y el antropocentrismo se validan por la misma lógica conceptual. Sí, mira, aquí lo dice, aquí ya se lo entendí, las ecofeministas sostienen
que cualquier ética feminista también será una ética ambiental y viceversa. O sea, sí, desafortunadamente sí es en ese sentido, ¿no? En que nosotros somos unas entidades, los seres humanos somos unas entidades egoístas que lo que único que queremos hacer es dominar el mundo, ¿no? Es en ese sentido, ¿no? No digo que es como un extremo, ¿no? Digamos, no digo que no tengan razón, porque en efecto, ¿no? Parte de la ecología se da cuando se empiezan a dar cuenta que el ser humano sí tiene un impacto sobre la naturaleza, ¿no? Pero, ojo, ¿no? Sobre el ecosistema, sobre todo donde él está habitando, ¿no? Es en ese sentido. Bueno, le digo a Cruzini para que hay, o sea, sí es en ese sentido, ¿no? Porque pues no es así. Es como estos, no sé si algunos de ustedes han visto una película, es de anime, a lo mejor el nieto sí, Daniel, es la de la princesa Mononoke. Es un ser humano que odia a todos los seres humanos porque la abandonaron y la terminó creando una familia de lobos, ¿no? Pero pues finalmente ella también es un ser humano, ¿no? Y ni modo. Entonces, ¿a qué voy con eso? Ya se me olvidó. Ay, que ya se me olvidó. Bueno, era con respecto a lo que comentaba Cruz, ¿no? Y también para comentarle al profesor Ramón, ¿por qué me queda en la memoria esa de que la ecología es la distribución de los organismos, ¿no? Así pues en nuestro planeta por lo menos, ¿no? Porque finalmente la distribución de los organismos es un resultado de todo lo que nos platica, ¿no? De la interacción con... ¿Por qué? Porque es la interacción... La distribución de los organismos se explica por la interacción con los factores bióticos y abióticos, ¿no? Y entonces es todo lo que nos viene diciendo. No digo que esté mal o que una se excluya a la otra, sino que yo lo tomo que el resultado es la distribución de los organismos, ¿no? Y eso es lo que pretende estudiar la ecología. ¿Cómo se da? Pues con un montón de procesos, ¿no? Por eso vienen lo de redes tróficas, relaciones simbióticas y todas esas cosas, ¿no? Que es la parte biótica, valga la redundancia, la parte biológica, y los abióticos, ¿no? Que es el ambiente y demás, que finalmente como lo descubrió el señor Darwin, pues efectivamente, ¿no? El ambiente selecciona y es parte fundamental de la selección natural, ¿no? También. Entonces, pues, no más para decirle al profesor Ramón que por eso tengo en la mente esa definición tan sencilla, ¿no? Porque me resulta más sencillo porque es el resultado de todo lo que nosotros conocemos. Bueno, pues más él, ¿no? Que conoce más de evolución que acá su servidora, ¿no? Que es otra parte que, bueno, no es parte de la ecología como tal, pero explica muchas cosas, ¿no? De por qué son así los organismos, como nos estamos observando, ¿no? Nada más era en ese sentido y pues ahí se acabó. Claro, sí, el profe Ramis. Sí, estoy de acuerdo, Sandra, en lo que tú acabas de plantear. O sea, yo no estoy diciendo, y como estamos diciendo aquí, si estamos dispuestos a aceptar los comentarios para aumentar nuestra visión y no tener la información limitada, o ver que con más información podemos acrecentar nuestro marco conceptual y quizá tener una mejor visión específica de una situación. Específicamente, ahorita que Laura comentaba por qué luego hacemos tanta crítica de lo que corresponde haber enseñado a otros, es porque suponemos, yo digo eso, porque suponemos que esos que enseñan deben ser como nosotros, y no en el sentido de que nosotros nos sintamos perfectos, sino que tratamos de aproximarnos de una manera lo más objetiva posible, aceptando la crítica y tratando de ser críticos. Bueno, ese es, creo que no es mi estilo o el tuyo, bueno, el de Salvador, o el de los que estamos aquí en el laboratorio, en esta charla, pues, eh, cuando lo que nos ha ocurrido con, tristemente, nuestros compañeros que decimos se aferran, es que no aceptan esa parte, ¿no? Prefieren su limitación a abrir el espacio crítico y decir, bueno, ya aprendí esto y voy a avanzar. Como el caso, digamos,
nada más para poner el ejemplo de los protozoarios que no existen en el En el suelo, ¿no? suelo, ¿no? Es decir, el profesor, al no saber que sí existían en el suelo, prefirió cerrarse a lo crítico y decir, no, pues entonces no puedes trabajar con protozoarios. O sea, Ujú. a ese grado, ¿no? O Ujú. sea, eso es cerrar el espacio. En lugar de decir, ah, pues sale, aprenderé algo de este muchacho si es que puede aportarlo o puede hacerlo, ¿no? Ujú. Digo, yo siento que así puede uno trabajar. Yo Así pienso es. que, de hecho, a mí me gusta trabajar así. Ujú. Bueno, pues yo no sé eso, pero no me pasa mucho. ¿Puedo aprender lo que me puedan enseñar? Claro que sí. O sea, Es- Joven Cruz. Sí, ya se me olvidó qué iba a decir. No, no es Yo cierto. estoy de acuerdo con la propuesta. Bueno, es que me llama la atención porque sí, también ya ahorita que están mencionando toda esta parte del contexto hacia el estudio, em, pues de los organismos y sus interacciones, recuerdo que planteaba sobre la base teórica que apoya los conceptos de sistema y evolución, que creo que son dos conceptos que, bueno, ya hemos estado también platicando en otros Ujú. seminarios, ¿no? Sobre, pues, el funcionamiento de las interacciones de sus partes o de todas las partes y de los cambios y de la adaptación en el tiempo, ¿no? La disciplina combinada en el estudio detallado de ambos casos, pues plantea justamente estas propuestas de dos enfoques que creo que fue Hutchinson, no sé cómo mencionarlo, ¿no? Que estudia Hutchinson. las partes que lo llama merología y holología. Ajá. No sé si lo De ahí pronuncio bien, viene pero holístico. sí, ¿no? O sea, Holos en griego es el total. el todo, ¿no? Y Y, meros es un y meros es segmento. Ujú. exactamente, ¿no? Las partes. Sobre entiendo, por ejemplo, cuando dice merología, estudia las partes, las poblaciones o las propiedades individuales. Y holos, ¿no? Estudia el todo, los ecosistemas o los flujos de energía Ujú. y los materiales o el entorno, ¿no? Creo que refiere bastante bien introducción hacia estas estructuras que después recaen en el estudio o en el sentido del concepto de naturaleza, cuando se plantea, por ejemplo, que dice que hay dos sentidos de la naturaleza, uno que incluye a los humanos como parte del sistema natural o de todo Ujú. o del todo, ¿no? O cuando excluye a las áreas y los procesos alterados por el humano, ¿no? O sea, del qué Ujú. pasaría si el humano no interviene en los procesos naturales, ¿no? Ujú. Presenta estas dos posturas claves, pienso yo, o lo plantea de esa manera más bien, ¿no? Sobre un poco más hacia la filosofía científica, o sea, la filosofía de la ciencia, cuando dice el naturalismo que existe en un único sistema natural y que es explicable con métodos científicos, ¿no? Sin necesidad de recurrir a lo sobrenatural. Pero cuando habla del realismo científico mitigado, dice que Mitigado. existen, ajá, que dice que existen patrones reales de la naturaleza independientes de la percepción humana, que la ecología busca identificar mediante la observación y el análisis, ¿no? Entonces creo que plantea como estas dos posturas filosóficas de hablar del naturalismo y del realismo científico mitigado. En realidad, la verdad, a mí no me queda como muy claro cuando plantea esta parte del realismo científico mitigado o a qué se refiere, pero Ajá. bueno, me parece interesante estas dos posturas filosóficas. Es que, fíjate, cuando comentabas de tu alumno o de la persona que estaba cuestionando que entonces, ¿para qué nos interesa bajar la cantidad de CO2, la reestructuración de las comunidades forestales, la regeneración de suelos, de selvas, si eso no es directamente para el humano? Fíjate, nada más, aquí ya, sin ir más lejos, esa postura es una postura donde el humano es diferente a la naturaleza. No es parte de, es diferente. Y entonces está contrapuesto el humano a la naturaleza. Esa postura, y es una postura pues que en los años 40, por ejemplo, y todavía a mí me educaron con eso,
Se hablaba de que los humanos teníamos que dominar a la naturaleza. Es decir, la naturaleza es algo externo a nosotros, no somos nosotros. Ya dominamos el átomo, ya le podemos sacar la energía, tenemos que continuar con la dominación de la naturaleza. Entonces, esta postura de una contradicción no dialéctica entre hombre y naturaleza, entre humanos y naturaleza, pues llegaba a que la naturaleza es lo que está allá, fuera de las ciudades. Ajá. Lo humano es lo que tenemos nosotros aquí. Pero entonces los humanos no estamos, no somos naturaleza, o si somos naturaleza. Ajá. Entonces, no, ¿por qué? Pues porque casi, casi ahí viene metido de subrepticiamente eso de que somos creación divina. Nos hizo Diosito a su imagen y semejanza, sea cual sea el Dios que se adore, pues. Entonces, esta concepción que está, que digamos que no se tiene clara en la mente, se puede aclarar cuando obligas a verbalizar los puntos de vista. Y en este punto de vista se ve claramente en el que te expresó el alumno. Entonces, aquí también hay otra cosa. En el análisis que hacen los filósofos de la ciencia, ellos anteponen y pasan de un principio que no esté escrito aquí, pero que es el que manejan, que tus ideas son las que definen cómo estás viendo el mundo y por tanto tu interpretación. Ajá. Entonces, si bien es cierto que eso sucede muchas veces, sucede cuando no eres consciente de tus propias concepciones, pues. Es decir, cuando das por sentado una cosa sin cuestionártela. Ujú. Y eso te lleva a errores en la interpretación de los datos. Errores, por ejemplo, que si nos vamos a los antiguos griegos, ellos no podían explicar claramente por qué había estos cambios estacionales, donde a veces había más sol y a veces había menos, porque para ellos los dioses habían creado todo perfecto y una representación de lo perfecto es el círculo. Ajá. Entonces el sol daba vueltas alrededor de la Tierra en círculos. Ajá. Entonces, ¿cómo explicar una elipse? Entonces, eso no les permitía avanzar más, y vaya que hicieron muchas explicaciones, ¿no? Avanzar más en esas cosas. Entonces, de ahí viene esta propuesta de un realismo mitigado de la ciencia, porque ellos ya anteponen que todas las personas tenemos una serie de creencias que es a través de las cuales interpretamos los datos. Es decir, siempre están poniendo primero la creencia y a través de ello ves los datos, ¿no? Y las informaciones, y entonces ya no eres completamente objetivo. Entonces, el realismo, otra vez, ese realismo del que están hablando, pues ya nos lo metieron subrepticiamente, que es la realidad. Ujú. Cuando ya dices que es un realismo mitigado, entonces, ¿cómo lo desmitigamos, pues? Ujú. O sea, la única manera de ampliarlo, si hablamos entonces de que esa es nuestra verdad, aunque está limitada, pues es con lo que acababa de decir hace ratito también el profe Ramis, es que tenemos que abrirnos a las ideas de los otros para analizar, no para aceptar nada más porque nos dijeron una cosa, es para analizar e integrar las cosas, es decir, para integrar una verdad un poco más amplia, pues, a través de la participación de otros. Entonces, por eso es algo peligroso manejar la polarización, las contradicciones que no permiten un camino intermedio, porque o eres realista o no lo eres. Y ahí el asunto de decir, bueno, es realista pero mitigado. Pues que somos realistas en función de lo que conocemos, en función de la información que tenemos. Nos aproximamos a la realidad y pretendemos aproximarnos objetivamente a través de nuestra metodología científica.
Ujú. Cuando se habla entonces de feminismo, es la interpretación desde una ideología. Ajá. Es la ideología la que te ayuda a interpretar las cosas. Por eso dicen que pues el patriarcado es lo que generó esto y entonces la dominación sobre la naturaleza es igual que la dominación del hombre sobre la mujer. Y bueno, dices, bueno, sí, pero, o sea, hacer estos signos de igual a diestra y siniestra no nos lleva a muchas cosas. ¿Por qué? Porque la ideología nunca es una buena guía. Mata cualquier cuestión de análisis crítico de la situación. Perdón, joven Ramis. Bueno, quiero proponer algo, o sea, Sí. bueno, lo que específicamente quiero proponer es si vamos a avanzar más en las ideas que leímos y están escritas, Ujú, porque a mí sí me gustaría que habláramos de, pues esta la idea de las entidades ujú. propuesta en el trabajo, de las ontologías que ya medio lo dejó oír Cruz, o sea, que se me hace parte de la temática de Gleason y Clemens y esta idea de la naturaleza holística o de los estudios de los segmentos y pues ir llegando a ese tipo de cosas. Pero no sé, yo quiero proponerlo porque, bueno, de hecho, iba a decir, no, pues voy a dejar que hable Carlos porque está levantando la mano, pero, pero ya, si vamos a terminar a las 4:30, son las 4:05. Ujú. Entonces, pues no sé, insisto, ¿no? Si vamos a ir a lo que sigue, ay, dice que nos queda un poquito tiempo para seguir hablando. Ah, no. O sea, si vamos a lo que sigue, no es que aquí me mandó un mensaje raro. A lo que sigue, pues para irle entrando, porque si no, pues vamos a, como que va a quedar medio trunco. Bueno, no sé si tú habías pensado avanzar más en estas ideas que acabo de plantear. Es que yo pensaba que habría que darle las 2 horas a ese capítulo también, Ok, al capítulo 1. Y la idea de hablar antes de todo esto es porque esto como que va conformando digamos, el ámbito o el marco en el cual se desarrolla el otro capítulo. Y ya nos permitiría ir más rápido por ¿cómo se llama?